Buen día, queridos hermanos. Amanecimos bendecidos por el Señor, abrazados de la Virgen María y llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos la festividad en la iglesia, como es la Nuestra Señora de la Merced, patrona de los hermanos mercenarios, que ellos hacen la pastoral carcelaria aquí en Venezuela. También tenemos aquí también la festividad de San Pedro Nolasco, que nació en Languedoc, Barcelona, en 1189, de una familia realmente muy noble, y quedó huérfano de padre a los 15 años. Una petición particular de la Virgen junto a San Raimundo de Pellafort, el 10 de agosto de 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palom, se crea la Orden de la Merced, Misericordia, para el rescate de los cristianos prisioneros de los moros, misión a la que se entregó ardientemente con trabajo y esfuerzo y murió en la Navidad de 1258. Bien, queridos hermanos, vamos a tener la presencia de hoy por todos, también encomendando esta reflexión de la palabra de Dios por todos los matrimonios, por todos los hogares, por todas las familias, por todas las parejas que están divorciadas en sentido de comunión, sino que se reconcilia, haya el perdón, la armonía, la paz. Aquellas familias o parejas que no han santificado el matrimonio también que lo hagan. Y también pedimos por sus hijos, por los jóvenes, por los niños, para que el Señor lo vaya encaminando en la familia, en la comunicación, en la confianza y la fidelidad. También vamos a pedir también por todos nuestros hermanos enfermos, como son Andreina Guerrero, José Luis Guerrero, Virginia Hernández, Pina Josefina Quintero, Ali Pérez, María Méndez, Carmen Márquez, Carmen Montilla, Sara, la esposa de Agapito, Lázaro Roa, Carolina Rodríguez, Ramón Roa, Aide Remolina y María Martínez también, para que el Señor vaya fortaleciendo a ellos en espíritu, para que el momento que sientan la presencia de Dios que se ha manifestado en su vida, pueda darle gloria a Dios en la iglesia. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, buscamos al Espíritu Santo para que nos ilumine por medio de esta hermosa lectura que nos está reflejando el Evangelio de hoy de Lucas. Y decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y ética para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, ya invocando al Espíritu Santo, que es el dador de vida, que da los dones para entender el mensaje de Cristo, hoy vamos realmente con este Evangelio de hoy que nos presenta nuestro Padre, a entender y comprender nuestra fe y nuestra vida para poder acompañar y cumplir el proyecto de salvación de Dios que tiene sobre nosotros. Y en esto nos aclara aquí una parte muy importante. Como ustedes verán, nos hablan que en aquel tiempo que Jesús vinieron su madre y sus hermanos, ¿verdad?, a buscarlo para hablar con él, a verlo, ¿verdad? Pero recordemos también, queridos hermanos, que esa es la parte donde nuestros hermanos esperados nos atacan a todos nosotros. Cuando nos dicen que María tuvo más hijos, Jesús tuvo más hermanos, en realidad no es así. La Biblia nos presenta que el único hijo de María y el único hermano de Jesús no tenía más hermanos. Lo decimos específicamente, y lo vamos a entender, y vamos a nosotros a rememorizar esos espacios, esos momentos en que la Sagrada Escritura, los evangelistas nos explican
explica bien claramente para que podamos entender eso. Recordemos que en el idioma arameo, griego y hebreo, la palabra primo, tío o sobrino, sobrina no existía como tal el lenguaje como nosotros lo manejamos aquí en el español. Recordemos que para allá ellos, hermanos, son todos los parientes de la familia. Y eso lo puedes tú investigar cuando dice la traducción hermanos de ese hebreo, arameo y griego, y ven el significado que son todos los parientes, primos, sobrinos, tíos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Entonces nosotros no debemos dejarnos confundir en eso. Porque no es que Jesús tuvo más hermanos, que María tuvo más hijos, porque ese es el ataque. ¿Ok? Y recordemos que María solamente tuvo a Jesús. Y eso lo podemos verificar nosotros mismos por los espacios. Cuando Jesús nació, me imagino que en ese lapso de los 12 años, María debe haber tenido varios hijos. Y recordemos que cuando Jesús se perdió en el templo, ¿quién fue a buscar a Jesús? José y María. Porque si fuera con todos los hermanos, sería José y María y sus hermanos, ¿verdad? Pero no aparece nada de eso, solamente José y María. ¿Okay? Otra parte que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuando Jesús lo crucifican. Cuando Jesús lo crucifican, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? Yo creo que cuando una persona de varios hermanos y la mamá y el papá y se muere uno de los hermanos, cuando van a hacer el velorio o en el momento de su lecho, cuando está enfermo o falleciendo, ¿verdad? ¿Quiénes va a estar alrededor del hermano? Todos los hermanos, más la madre y el padre. Y vemos que Jesús en un momento los hermanos estaban ahí. Y sin embargo estaban todos los apóstoles alrededor. Y estaba nada más con María. ¿Quién estaba? Solamente Juan, el discípulo amado de Jesús. Y por la cultura también de allá, que ustedes saben que aquella mujer que no tiene hijos y que tiene uno solo y que se muere el hijo y es viuda, por lo general, aquella cultura es que esa mujer era excluida del pueblo, era excluida de la sociedad, porque era viuda y no tenía hijos. ¿Ok? Entonces por eso Jesús le dice a Juan y le dice también a María, dice, ahí está hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Para qué? Para no dejar desamparada en la sociedad, en la cultura, ahí en donde fue fallecido, crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí queda entonces María bajo la protección ¿de quién? Del apóstol Juan. ¿Sí? Entonces Jesús no tuvo más hermanos y ni María tuvo más hijos. Y ese es un tema que tenemos que indagarlo aquí y específicamente con las citas bíblicas para que podamos entender y comprender todo ese contexto. Pero hay algo muy interesante también que Jesús nos habla aquí, que le responde a todos diciéndole, ¿quiénes son verdaderamente la madre y los hermanos de Jesús? Como dice aquí, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Están escuchando? Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Será que María no escuchó la palabra de Dios y no cumplió con lo que Dios le mandó? ¿Será que los hermanos, será que los primos, todos ellos que están alrededor de él, no será que escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica? Y a nosotros que somos parte de coherederos del reino de los cielos con Jesucristo, todos los que escuchamos y hacemos la voluntad de Dios también somos hermanos de Jesús. Y ahí está la tarea, hermanos, que si nosotros queremos ser hermanos de Jesús, tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, o sea, cumplirla. Ahí donde nosotros estamos haciendo el trabajo que Jesús nos manda a cada uno de nosotros, ¿sí? Sin distinción de nada, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios, la iglesia católica, que debemos escuchar atentamente la palabra de Dios y cumplir lo que dice la palabra. Y ahí nos tenemos que preguntarnos, ¿será que yo estoy cumpliendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que verdaderamente estoy escuchando el Evangelio, la palabra de Dios como es correspondiente? ¿O solamente la escucho y me pasa por el otro oído? Porque escuchar, porque solamente oímos, no escuchamos. Porque una cosa es oír y se nos olvida. Y escuchar es que yo lo internalizo, lo reflexiono, lo escudriño, lo saboreo y después que entiendo esa escucha de la palabra de Dios, la pongo en práctica siendo testimonio de Dios para los demás.
No simplemente, no, yo escucho la palabra de Dios, pero no lo pongo en práctica, entonces quiero disfrazar con la palabra de Dios que yo sí la pongo en práctica cuando en realidad no lo hace. Lo que es eso. Tenemos mucho a Dios en la boca, pero en la práctica estamos mal. Es como dice Jesús, sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que revisarnos si de verdad estamos escuchando verdaderamente a Dios y estamos poniendo en práctica lo que nos dice, ¿sí? Y es el trabajo que tenemos que hacer. Sabemos que a veces nos cuesta, pero hay que pedirles al Espíritu Santo, dame la capacidad de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, pedir la fuerza, la fortaleza, la perseverancia y la constancia de seguir adelante. Bien, queridos hermanos, le doy gracias a Dios por este nuevo día. Le pido por todos sus hermanos que escuchan y ven este video por las redes sociales, para que el Señor los siga bendiciendo, los sigan conservando, los sigan protegiendo, los llene de mucha salud y vida y que los bendiga siempre. ¿Okay? Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos, hagamos el bien y no miremos a quién. Que el Señor le bendiga y que